Para muchos de nosotros ha sido una jornada extraordinaria. Hemos tenido experiencias preciosas en estos días. Hemos aprendido muchísimo acerca del amor de Dios. Y algunos de nosotros hemos entendido la prioridad de darle gloria a Dios. Dios tiene hambre de ser glorificado. Usted lee la Escritura y constantemente usted ve lo celoso que es Dios con su gloria. Él quiere que su creación le glorifique. Los cielos proclaman que la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Jesucristo decía que nosotros somos sal y luz en este mundo. Y la idea era de que nuestras buenas obras como sal y luz en este mundo diesen gloria a nuestro Padre Celestial. Dios quiere que usted y yo le glorifiquemos. Y Él es más glorificado en nuestras vidas cuando nosotros estamos satisfechos en Él, con Él. Yo creo que es correcto decir, y esto es a manera de introducción de lo próximo que nos espera como iglesia, las próximas enseñanzas, en las próximas semanas, es que Dios quiere que nosotros tengamos hambre, deseos de felicidad. Dios quiere que nosotros querramos ser felices. No es una contradicción, no es una enseñanza nueva, no es ninguna herejía, es de esa forma. Hay espacio para lo que algunas personas llaman como hedonismo espiritual, la búsqueda del placer. Es correcto para el creyente buscar el placer. El issue es, ¿dónde lo vamos a buscar? Dios quiere que Él sea la fuente de nuestro placer. Él quiere que busquemos el placer, la felicidad en Él. Glorificamos a Dios cuando Él es la fuente de nuestro placer. Cuando lo que nos hace sentir bien, cuando lo que nos llena de alegría es Él. Deleítate en el Señor, dice la Escritura. Deleítate en Él. Deleítate en Él. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hemos estado haciendo en estas semanas, en estos 40 días de amor? Tiene que ver muchísimo porque de eso se trata la cosa. Desde el comienzo dijimos que Dios desea que nosotros hagamos del amor la mayor prioridad de nuestra vida. Y el pasaje que utilizamos como trampolín en toda la serie es Mateo 22, donde aquel hombre le preguntó a Jesucristo, ¿y cuál de todos los mandamientos es el más importante? Y Cristo dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todos tus atributos, con todas tus facultades y a tu prójimo como a ti mismo. Haz de Dios la fuente de tu placer. That's what it is. Ama a Dios con todo tu corazón, es eso. Deleítate en Dios. Que no haya nada que ocupe ese lugar. Glorificamos a Dios cuando amamos a Dios de esa forma. Es imposible amar a Dios y no amar a nuestros semejantes. Es imposible amar a nuestros semejantes sin amar a Dios. En el día de hoy vamos a hablar de la expresión más grande del amor. 40 días del amor. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y Cristo dijo, un nuevo mandamiento os doy. Era el mismo, pero lo volvió a repetir de una forma distinta, con una cláusula distinta. Y la cláusula era de que en la forma en que yo os he amado, así ustedes deben amarse también. De esa forma. También hablamos de Pablo en su oración tan intensa, tan correcta, tan productiva, tan edificante, tan desafiante en Efesios.
Pablo oraba y decía, Señor, yo quiero que Cristo viva en el corazón de la iglesia, que viva por la fe, que more, que se sienta cómodo en la vida de estas personas, que ellos estén confiados en Él. Y decía Pablo, oro también porque el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, que el amor a Dios, que vivan para amar, que vivan para amar a Dios, que vivan para deleitarse amando a Dios. Señor, eso es lo que yo desearía para mis hermanos de Éfeso y para la iglesia en general. Pablo continúa diciendo, y que de esa forma puedan comprender con todo el pueblo santo, que somos nosotros, cuán ancho, alto, profundo es el amor de Dios, la inmensidad, la profundidad, la magnitud del amor de Dios. Pablo decía, Señor, y yo estoy pidiendo, yo te ruego, Señor, que conozcan ese amor, que lo experimenten en carne propia. Ese amor que es mucho más grande de lo que nosotros podemos conocer e entender. Y entonces al concluir él daba la razón, Señor, todo esto yo lo pido, esta es la petición mayor mía, Señor, para que ellos lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios, para que lleguen a recibir todo lo que Dios tiene para darles. Dios tiene mucho para darnos. Escuche, por ese momento le dijo, this is a good day for you to come to church. Es un buen día para venir a la iglesia, porque el recordatorio de Dios es que yo tengo mucho para darte. Y lo que necesitas es hacer de mí la fuente de tu deleite. Deleítate en mí. Esa es la oración de Pablo. Señor, que ellos puedan comprender eso. La palabra dice que Dios nos amó tanto y expresó su amor por nosotros por medio del perdón que nos dio en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que al hacer eso, en esa demostración de amor, al perdonarnos, Dios nos reconcilió con Él. Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, de forma tal que todo aquel que en Él crea no se más tenga. Esa es una expresión de amor de Dios. Perdón de nuestros pecados para reconciliarnos con Él. Escuche, porque es importante recordar que parte del plan de Dios al reconciliarnos con Él era de que usted y yo fuésemos canales de su amor y su perdón para otras personas. Es lo que en la cultura de la iglesia se conoce como el ministerio de la reconciliación, que es el primer pasaje que nos preocupa en la mañana de hoy. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 18, está en la pantalla, está en su bosquejo también. Simplemente escuchemos lo que la Escritura dice. Pablo comienza diciendo ahí que el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Subraye eso porque ya eso por sí solo es importantísimo. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros, ha tomado control de nuestras vidas. ¿Desde cuándo? Desde que comprendimos que uno murió por todos, Cristo murió por todos. Murió por todos aquellos que iban a creer en Él y que por consiguiente todos han muerto. ¿Quiénes son todos? Todos los que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido, aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Can I see your hand? Ok, pues está hablando de usted. La palabra dice que cuando nosotros entramos a este mundo, cuando nacemos, el ser humano cuando nace, está vivo hacia el pecado y muerto hacia Dios. Pero cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, la cosa cambia. Ahora estamos muertos al pecado y ahora estamos vivos para con Dios. Versículo 15, Pablo dice, y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para ¿quién? Para Él, para deleitarse en Él, para hacer de Él la fuente de su deleite, para amar a Dios. Así que
Dios quiere que vivamos no para nosotros mismos, sino para Él. Este es Cristo que murió y resucitó por ellos. Por eso, versículo 16, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Ya la forma secular que teníamos de ver la vida, Pablo está hablando en nombre de él y de Lucas y de todos ellos que hacían el equipo ministerial de él. Ya nosotros no miramos a nadie según los criterios de este mundo, y aunque pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos de él de la misma forma. Hubo un momento en que Pablo pensaba de Cristo de una forma distinta a la que piensa en el momento que está escribiendo. Hubo un momento que pensaba que Cristo era un falso profeta, que era un impostor. Pero ya él no piensa de esa forma. Ahora ve las cosas de una forma distinta. Versículo 17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es que una nueva persona. Las cosas viejas pasan, se convierten en algo nuevo. Versículo 18, que es lo que nos preocupa en esta mañana. Todo esto es la obra de Dios. Toda esta cosa, toda esta salvación, todo este sacrificio, todo este haber muerto al pecado y ahora estar vivo espiritualmente, toda esta obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo, escuche, porque de eso es que vamos a hablar, hemos estado hablando durante todo este tiempo y hoy vamos a hablar de eso también, y nos dio el encargo de anunciar que la reconciliación. Bendito el nombre del Señor. Reconciliación. Dos partes que están en guerra, que necesitan juntarse nuevamente. Como parte de la familia de Dios es correcto decir que el rol de pacificadores es nuestro. Dios espera que nosotros asumamos el rol de pacificadores. Quiere decir que como parte de la familia de Dios, en vez de yo estar creando desunión entre las personas que están a mi alrededor, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en la familia, donde sea, en vez de estar creando desunión y conflictos, Dios lo que espera es que yo invierta mi tiempo y mi vida y mi esfuerzo en reconciliar relaciones rotas. Primeramente, la relación de la persona que sea con Dios y las relaciones que esa persona pueda tener que estén rotas con otros seres humanos. ¿Por qué eso es importante? Porque usted y yo vivimos en un mundo que está lleno de relaciones rotas que resultan del dolor y las heridas creadas por palabras y acciones de otras personas en nuestra vida. Y hemos pasado 5 semanas hablando precisamente de detalles como ese, como nuestras palabras, como nuestra lengua, cómo nosotros debemos bregar con todas esas circunstancias. Unas personas son heridas emocionalmente, otras son heridas físicamente, otras tienen traumas de carácter sexual, financiero. Usted le pone el apellido, que el asunto es que todos somos heridos de una forma u otra. Y el asunto también es que muchos de nosotros cargamos con nosotros heridas seriamente profundas, que fueron infringidas muchas veces por personas cercanas a nosotros, que amábamos, que confiábamos en ellas. La palabra enseña que la única cura para los recuerdos dolorosos consiste no en pagar 200, 300, 400, 500 dólares a un psicólogo o a un psiquiatra, sea cristiano o no sea cristiano. La cura, quizás esas personas le puedan ayudar a usted, pero la cura como tal reside simplemente en desprendernos de nuestro dolor y perdonar. Ahí está la cosa. Herida sea la que sea, del tamaño, la magnitud, creado por lo que fue creado, la clave está en desprenderme de mi dolor y perdonar. De eso vamos a hablar hoy. La expresión más grande del amor es perdonar. Algunos de ustedes necesitan ofrecer perdón. Algunos de ustedes necesitan pedir perdón. Y algunos de ustedes necesitan, escúcheme, aceptar el perdón que Dios le ha dado. Por eso Dios le trajo en el día de hoy a el lugar. Vivimos en una cultura donde hay un sinnúmero de cosas que son buenas y que hay mucho adelanto y hay mucho conocimiento, pero también hay un sinnúmero de ideas que son erróneas. En el día de hoy hay muchísimas ideas erróneas en cuanto a lo que perdonar en realidad es. Por esa razón, hay muchísimas personas que dicen, ustedes lo han escuchado,
Yo no sé usted, pero yo nunca he podido perdonar y nunca podré perdonar. ¿Lo ha escuchado? Nunca podré hacerlo. Hay muchísimas personas, incluyendo cristianos, personas que llevan años en los caminos, como dicen, que no entienden lo que perdonar en realidad es. Así que lo que vamos a hacer en el día de hoy es un pequeño repaso a manera de introducción de lo que en uno de hace 2 semanas atrás cubrimos en el grupo pequeño de los miércoles. ¿Qué no es perdonar? ¿Qué no es perdonar? Ustedes que han estado los miércoles, durante los grupos pequeños, durante la semana, pues saben lo que voy a decir. Y está ahí en su bosquejo, por cierto. Perdonar, ¿qué no es? Perdonar no es minimizar la seriedad del asunto. De paso, hicimos una pequeña pruebita en los grupos pequeños, antes de comenzar la sesión que hablaba con perdonar. Y le dijimos a las personas que participaban que llenaran unos blanquitos y que nos dijeran si estas cosas eran correctas o incorrectas, ciertas o falsas. ¿Sabes qué? La mayor parte de las personas dijo que eran ciertas. Y cada una de ellas es falsa. En el grupo que teníamos en mi casa, todo el mundo se quedó como, oh my God, todo es falso. Yo pensaba que eso era correcto. ¿Por qué? Pues porque hemos venido arrastrando un sinnúmero de ideas erróneas en cuanto a lo que es perdonar. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han sido heridos en algún momento? ¿Cuántos de ustedes han herido a alguna persona y desearía que esa persona los perdonara? Right? Okay. Just listen, escuche. Now, si usted no levantó la mano porque usted no ha herido o no lo han herido, de todas formas escuche, porque lo más probable es que quizás antes que se acabe el día, you're gonna need this. ¿Qué no es perdonar? No es minimizar la seriedad del asunto. No es decir, pero ¿qué te pasa? Esto no es gran cosa. O eso, a mí no te preocupes por mí. Eso no requiere perdón de ninguna clase. Eso no es nada serio. Si le dolió y si todavía le duele, eso quiere decir que es importante. Eso es lo primero. No minimiza la seriedad del asunto. Eso no es nada, no te preocupes. Ay, pastor, no se preocupe. No, si le dolió, es importante. Segundo, la restauración instantánea de la confianza, right? Eso no es perdonar, ¿sabes? ¿Por qué razón? Porque el perdón es instantáneo, pero la restauración de la confianza es una cosa que toma tiempo. Y en la sección dijimos que el perdón es por gracia, right? ¿Sabes? Y la confianza, la restauración de la confianza es por obras. Thank you very much. Sí, repita conmigo, el perdón es por gracia, pero la restauración de la confianza es por obras. Quiere decir que te perdono instantáneamente, pero de volver a confiar en ti como confía anteriormente, eso va a tomar tiempo. Tercero, perdonar no es resumir la relación sin que haya cambio. Para que una relación sea totalmente restaurada, reconciliada y reunificada, la persona que ofendió, escúcheme, tiene que hacer 3 cosas. Una de ellas es esta: demostrar arrepentimiento genuino. Cuando sea necesario y cuando sea requerido, hacer restitución. Y tercero, restaurar la confianza por medio del cambio en su vida. Estas fueron las cositas que en detalles hablamos en el grupo pequeño. Número 4, perdonar no es olvidar la ofensa que me han hecho. ¿Por qué razón? Porque nunca podremos olvidar. Así que nuestra meta debe ser llegar a recordar sin que me duela. Esa debe ser la meta. Vamos a hablar hoy acerca de la expresión más grande del amor, que es perdonar. Vamos a decir 3 cosas. Primero, ¿por qué debo perdonar? Segundo, que es lo más importante de todo esto, que es la razón por la cual estamos haciendo esta sesión en el día de hoy, es ¿dónde encuentro el poder que yo necesito para perdonar? Y vamos a concluir hablando acerca, en términos prácticos, cómo puedo perdonar. Muchos de nosotros no tenemos problemas. Ya usted sabe lo que yo voy a decir, porque yo lo he dicho montones de veces aquí, usted lo ha escuchado en otro lugar. ¿Por qué debo perdonar? Eso está claro. Y también si ha estado en esta iglesia por algún tiempo, sabe cómo es que yo puedo en términos prácticos perdonar. Pero el asunto no es si yo sé por qué debo perdonar o cómo debo perdonar en términos prácticos. La pregunta que todo el mundo se hace, que yo me he hecho y que usted sabe, pero ¿de dónde saco el poder? La Biblia dice que tengo que perdonar no 7 veces, sino 7 veces, ¿qué? 70.
infinitamente. ¿De dónde saco la fuerza? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Yo trato, pero llega un punto en que me llegó hasta aquí y hasta aquí se acabó la cosa. En el día de hoy vamos a contestar esa pregunta. ¿De dónde es que proviene cómo puedo yo continuar perdonando y perdonando y perdonando y perdonando y perdonando? ¿Cómo puedo hacer eso? Pero primero vamos a ver por qué debo perdonar. Son tres cosas simples. Primero tenemos que perdonar porque Dios me ha perdonado. Escríbalo por ahí. ¿Por qué perdonar? Porque Dios me ha perdonado. Nunca tendremos que perdonar a nadie más de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cómo Dios perdona? Cristo dijo, amaos de la forma en que yo os he amado. Y Dios quiere que nos perdonemos de la forma en que Él nos perdonó. Dios nos perdonó incondicionalmente porque nosotros no lo merecíamos. Dios nos perdonó completamente. Dios nos perdona consistentemente, persistentemente. Aun cuando usted y yo no nos damos cuenta de ciertas cosas, Dios nos perdona. Eso es lo que la Escritura dice. Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos. Y otra vez, lo que hemos dicho 3 millones de veces aquí, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Una de las razones por las cuales muchas personas tienen gran dificultad en perdonar es porque no se sienten perdonados. Y yo quiero insistir en eso nuevamente. Si usted tiene dificultad en perdonar, yo le exhorto a que usted se detenga, a que se separe, a que se meta en un cuarto, a que se meta dentro de un closet, o dentro de una lavadora, dentro de una nevera, yo no sé, en un lugar donde no entre nadie, donde usted no escuche a nadie, y empiece a meditar, a considerar la forma en que Dios le ha perdonado a usted. Y a preguntarse si en realidad, do I feel myself as a forgiven person, someone who has been forgiven by God? Oh, yo no puedo perdonar. Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes? Lo más probable es que tú no te ves de esa forma, que tú no entiendes. Porque bendito sea el Señor, en el momento en que un ser humano comprende lo que Dios le ha perdonado y siente que Dios lo ha aceptado, que Dios lo ha perdonado, tiene muy poca dificultad en perdonar a otras personas. Y más importante, bendito sea el nombre del Señor. Mientras más claro sea esto en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi entendimiento, guess what? Mayor será la oportunidad que yo me enamore del Señor. Mayor será la posibilidad de que yo lo convierta a Él como la fuente de mi deleite. Esas son las cosas que provocan esto. Esas son las cosas que provocan que uno se enamore de alguien que me ama y me acepta y me quiere y se sacrifica y me hace... Cuando usted empieza a entender todas estas cosas que Dios ha hecho por usted, el resultado es ese. El resultado es que Él se va a convertir en la fuente de su deleite y su placer. Y una vez, es como me estoy llamando, once you taste it, you want more. Una vez probaste esto, no te conformas con sustitutos. Lo que quieres es más y más de Él. Muchas personas no pueden perdonar a otras personas porque no se ven, no se sienten como personas que han sido perdonadas. La persona que ha conocido la gracia de Dios, la persona que ha experimentado la misericordia de Dios en su propia vida, no tiene problema dándole gracia y perdón a otras personas. Pero si usted no lo ha experimentado, pues usted va a tener mucha dificultad dando gracia y perdón a otras personas. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué perdonar? Porque Dios me ha perdonado.
más práctico, porque la amargura si no perdono no funciona. La amargura no funciona, que es el resultado de no perdonar. Es algo autodestructivo, siempre le hace más daño a la persona que la carga, que la persona que sobre la cual se vierte. Estoy enojado, estoy amargado, estoy resentido con Pedro Jaime, y Pedro Jaime está feliz, y yo aquí todo eso, y eso hemos hablado 3 millones de veces también. Ejemplo bíblico, Job. Palabra dice que perdió todo lo que tenía en un día. Escúcheme, que es importante. Sin embargo, la Escritura nos dice que no se convirtió en una persona amargada. Lo perdió todo. Pregunta, ¿cuántos de ustedes en lo que va de año han perdido algo? Right? No, ¿cuántos saben quién era Job? Right? No, no, comparado con lo que le pasó a Job, nosotros estamos de luna de miel. El asunto es que todo lo que le pasó a Job, Job rehusó convertirse en una persona amargada. ¿Por qué razón? Porque él sabía cuál era el resultado de convertirse en una persona amargada y resentida. ¿Cómo yo lo sé? Escuche lo que la palabra dice. Job capítulo 5 versículo, vamos a leerlo todo el mundo por favor. Job 5:2 dice, entregarse a la amargura o a la pasión es que una necedad que lleva a la muerte. Subraye eso, una necedad, es necio. ¿Qué es lo contrario de necedad? Sabiduría, ¿right? Es una necedad, es irracional, es ilógico, no tiene sentido. Job capítulo 18 versículo 4. Estas son las razones. Él sabía que amargarme y resentirme no funciona. Lo perdí todo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Now, that's the right perspective of life. No soy yo, no es mío. Alguien, no me acuerdo quién fue en esta semana, me dijo, pastor, gracias por darme su tiempo. Right? De mi tiempo, yo no tengo tiempo. El tiempo es de Dios. No es mío, le pertenece a Dios. Tu carro no es tu carro, es de Dios, amén. Así que cuando alguien te lo raya, así cuando alguien te le quiere hacer daño, you're messing up with God's car, right? Una perspectiva distinta de la vida, right? Entonces, Job 18:4 dice, todo el mundo lea conmigo, por favor. Tan enojado está que él mismo se despedaza, pero eso no cambia nada, absolutamente. Así que es irracional mantenerme amargado, es ilógico, no tiene sentido, pero también perjudica. Dice la Escritura, él mismo se despedaza y eso no cambia nada. En otras palabras, el resentirme o hacer espacio para amargura perpetúa el dolor. Y como hemos dicho 3 trillones de veces, ¿por qué usted dice billones? Porque desde que comenzamos la iglesia, esto es uno de los temas que hablamos mucho aquí. ¿Por qué hablamos tanto de eso? Por lo siguiente. Primero, el hecho de que usted lo haya escuchado una vez no quiere decir que usted lo haya aprendido. Y el hecho de que usted lo haya aprendido no quiere decir que usted lo está aplicando en su vida. Así que no está de más volver a repetirlo, porque constantemente, a menos que usted viva en una isla por usted solo, usted sola, usted no se relaciona con nadie, diariamente, semanalmente, mensualmente, usted va a ser herido. O usted va a herir a otras personas. A mí me gusta que de vez en cuando me recuerden, hey, ¿cómo está bregando con esto? ¿Cómo está bregando con esta otra cosa? Y particularmente con cosas que son una realidad en mi vida, que tienen el potencial de perjudicarme. Y esta es una de las cosas que perjudica. Porque si usted eso permite, usted va a dejar, si usted deja que se le acumule la rabieta esa, el resentimiento y la amargura, escuche, usted va a permitir que gente que le hirió en el pasado continúe hiriéndole en el día de hoy. Y es la lucha de muchos de nosotros. You're still there. Todavía es la misma cosa. Hey, ¿cuándo una cosa va a cambiar? Yo espero que sea en el día de hoy. También Job dice, en Job 21, 23 y 25, algunos mueren en plena juventud. Lea conmigo, por favor. Algunos mueren en plena juventud, gordos y llenos de vida. Otros mueren como amargados y sin haber disfrutado de nada. Hello. Todo el mundo fiestando y ellos. Una emoción dañina.
Usted lo sabe, eso causa úlcera. A presión se le sube a cualquiera. Problemas cardíacos. No solamente eso físicamente, pero dysfunctional families, matrimonios que podrían ser tremendos, un jardín de felicidad, y no lo son porque uno de los dos todavía está cargando con toda esa basura, y esa basura no tiene que ver nada con la persona con la cual usted está viviendo en este momento, porque la persona que le hizo eso se murió hace 3,000 años atrás. Pero la pobre persona que está viviendo con usted en este momento está pagando por lo que aquella persona hizo. Hello. Y vamos al psicólogo, y vamos allá, y vamos a otro lado para que nos ayuden en esa cuestión. Just deal with that. Ya que Dios sabe tu corazón. ¿Ok? Así que perdonamos porque Dios me ha perdonado, porque la amargura no funciona, y también porque necesitaré perdón en el futuro. Ya lo sabía ya. Mateo capítulo 6, versículo 12 y 14, 15. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. El versículo 12 dice, perdona nuestras deudas. Subraye esto, por favor, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, cuando yo digo, Señor, perdóname mis deudas, mis ofensas, como yo perdono a las personas que me ofenden, lo que estoy diciendo, Señor, en la misma proporción, en la misma forma en que yo perdono a esas personas, es que yo quiero que tú me perdones a mí. Quiere decir que si usted decide no perdonar a otras personas, lo que tú estás pidiendo es que Dios te mida a ti, bendito el nombre de Cristo, con la misma medida. Tenemos que perdonar porque en el futuro vamos a necesitar perdón. Amén. All right. Eso lo sabemos. Hemos dicho tantas veces aquí que algunos de ustedes ya están, yo sabía lo que iba a decir, right? Pero entonces, el issue es, sí, yo sé que tengo que perdonar porque Dios me ha perdonado, yo sé que tengo que perdonar porque si no voy a ser un amargado, yo sé que tengo que perdonar porque en el futuro voy a necesitar perdón, pero el asunto, pastor, es que el dolor es demasiado grande. Es que la herida es demasiado profunda. Es que yo he tratado de hacer esas cosas y yo no puedo producir la cantidad de perdón que este dolor requiere. Por eso es que usted necesita a Jesucristo. Alguien, gracias, hermana. Por eso es que usted necesita a Jesucristo. Amén. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo puede ser para usted, si usted se lo permite, la fuente inagotable de perdón. Jesucristo, Él como tal, la persona de Cristo viviendo en su corazón, reinando en su corazón, puede ser la fuente inagotable de su perdón. Humanamente yo puedo manufacturar una cantidad de perdón, pero yo no puedo humanamente manufacturar la cantidad suficiente de perdón para bregar, escúcheme ahora, con las miles de veces en que soy herido. Porque no somos heridos una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Amén. Yo no puedo generar el suficiente perdón como para bregar con los cientos de veces en que soy herido, que soy abusado, que soy usado. Hello. ¿Algunos de ustedes han sido usados alguna vez por otra persona? Y cuando usted sabe que está siendo usado, ¿le gusta o no le gusta? Le duele, ¿verdad que le duele? Saber que me usaron, que me están utilizando, que me han herido, que han abusado conmigo, ¿ok? Así que yo no puedo generar ese perdón, así que yo necesito una fuente inagotable de perdón. Y esa fuente inagotable de perdón es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, míreme bien un segundito, por favor. Okay. Lo que vamos a leer ahora es una porción bíblica. Se encuentra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8. Aquí, lo que la palabra de Dios dice, se lo voy a resumir rapidito, es que todo lo que tú y yo necesitamos para vivir la vida abundante, para vivir la vida piadosa, que es de obediencia, de servicio, lo que Dios espera de nosotros, lo que tú y yo necesitamos, ya lo hemos recibido.
en la persona de Jesucristo. Eso es lo que la porción bíblicamente nos dice. Tiene dos aspectos. Escuchen, apúntelo por algún lugar, ¿ok? Porque esto, pues, la razón por la cual vinimos hoy aquí a la iglesia es para esto. Tiene dos aspectos la porción bíblica. La primera parte, los primeros 2 versículos hablan, escriba esto por ahí, acerca del rol de la soberanía de Dios en mi vida. El rol de la soberanía de Dios. El rol que juega la soberanía de Dios en mi vida. Los otros versículos tienen que ver, hablan, definen, clarifican para usted y para mí el rol que tiene mi responsabilidad humana. El rol mío, ¿qué es lo que yo debo hacer? La palabra dice que Dios ha provisto todo lo que usted y yo necesitamos, pero hay unas cosas que usted y yo tenemos que hacer. Usted quiere tener victoria en su vida, usted quiere perdonar a una persona, usted quiere tener ese poder que se necesita para perdonar, aquí está la respuesta. Usted quiere perseverar, usted quiere mantenerse firme, usted quiere seguir hacia adelante con su vida, usted no con su matrimonio, usted no quiere darse por vencido con sus hijos, con lo que sea, lo que usted necesita para poder lograr eso, que es conforme a la palabra de Dios, usted ya lo tiene. Para poder apropiarse de él, simplemente lo que necesita es seguir la prescripción que Dios le da. ¿De dónde saco el poder que yo necesito para perdonar todas estas cosas que me han hecho? Toda esta injuria, toda esta traición, todas estas cosas que yo no puedo, es que yo trato pero no puedo. Escuche, si usted está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? ¿Cuántos saben que yo le entregué mi vida a Jesucristo? Él es mi Señor. Yo me acuerdo cuando yo nací de nuevo. Yo me acuerdo cuando yo fui salvo. Yo sé que yo le pertenezco a Él. Si ese es su caso, pues entonces entienda que todo lo que usted necesita para poder vivir esta vida que tanto usted anhela, ya usted lo tiene. Ahora quizás lo que falta es la disposición suya a ser diligente en las cosas que la palabra de Dios nos dice a nosotros que necesitamos hacer. Así que segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8. Pedro comienza diciendo, dice, todas las cosas que pertenecen a ¿qué? A la vida y a ¿qué más? A la piedad. Nos han sido ¿qué? Dadas por su divino poder. ¿De qué forma? Mediante el conocimiento de aquel que hizo ¿qué con nosotros? Nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que yo necesitaba para poder vivir en armonía con la palabra de Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, glorificando a Dios, todo lo que yo necesitaba para poder tener vitalidad espiritual, que podía transformar mi interior, de forma tal que mi exterior, que mi comportamiento fuese transformado, todo lo que yo necesitaba para eso, ya me fue dado. Todo lo que yo necesitaba, dice, para la piedad, para vivir con reverencia, para vivir con respeto, para vivir obedeciendo a Dios. Todo lo que yo necesitaba ya nos fue dado. No soy el pastor Edwin que lo está diciendo, es la palabra de Dios lo que lo está diciendo. Todas las cosas que pertenecen, todas las cosas esenciales, todas las cosas que eran necesarias para la vida. Ahí está hablando de la vida espiritual, está hablando de vida eterna, está hablando de la vida abundante. Todo lo que yo necesitaba para hacer lo que le agrada a Dios ya me fue dado. Todo lo que yo necesitaba, todo lo que era pertinente a eso. Es la escritura que ya me ha sido dado por su divino poder. Y la palabra dado quiere decir súper generosamente, súper abundantemente. No un chipitito que se me acabó mañana. No, es una fuente, bendito sea el Señor. Son las cataratas de Niágara que nunca cesan, que están ahí en todo momento, continuamente, sobreabundantemente. Es la forma en que se me ha dado a mí todo lo que yo necesito para vivir ese tipo de vida. Esa vida piadosa. La piadosa no es eso. Piadosa simplemente es una vida que quiere obedecer a Dios, que respeta a Dios, que teme a Dios, que es leal a Dios. Que tiene sed de Dios, que quiere enamorarse de Dios.
que se sacía en Dios, que encuentra su placer en Dios. Todo lo que yo necesitaba para poder vivir de esa forma ya me fue dado sobreabundantemente. ¿Cómo fue eso? Por su divino poder. Está hablando de Cristo, por el poder de Cristo que nos capacita para perseverar. Es Cristo mismo, no es una energía, no, es Él mismo. Por eso Pablo estaba orando diciendo, estoy orando para que Él habite por fe en sus corazones. El Cristo habite dentro de nosotros, se sienta cómodo dentro de nosotros. Si todas estas cosas que eran necesarias nos fueron dadas a nosotros por su divino poder, pero escuche ahora, ¿mediante qué? Ayúdeme, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, que nos salvó, mediante el conocimiento de aquel que nos salvó por su gloria y excelencia, su majestad divina, la excelencia moral de Jesucristo, que supera cualquier resistencia, cualquier obstáculo que una persona, bendito sea el Señor. Enamórame, Señor, enamórame de ti. Me fueron dadas por el conocimiento, dice la Escritura, pero ese conocimiento no es un conocimiento superficial, José, no es un conocimiento superficial de datos acerca de Jesucristo, que nació en Belén, que su mamá se llama María, que si vivió en Nazaret. No es ese conocimiento, es el conocimiento que cuando la Escritura dice que José conoció a María, que cuando la Escritura dice que María dijo que yo no he conocido hombre, que Adán conoció a Eva. ¿De qué está hablando? Está hablando de intimidad, está hablando de eso, de ese conocimiento, por medio de ese conocimiento. Nos fueron dadas a nosotros por medio de ese conocimiento, de esa intimidad con el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, dice que nos llamó por su gloria y excelencia. Gloria y excelencia. Acuérdense que está hablando es Pedro. Pedro, ¿se acuerda de Pedro? ¿Se acuerda del monte aquel de la transfiguración? ¿Se acuerda que habían 3 discípulos que estaban Juan, Pedro y Santiago? Y dice la Escritura que cuando Cristo subió para él, ¿qué hizo? Que se transfiguró y vieron la gloria de Dios, como era en realidad. ¿Se acuerda aquella vez que Pedro estaba pescando y entonces vino Jesucristo y le dijo, mira, echen la red por el lado de allá, que allá, y Pedro dijo, muchachos, llevamos horas aquí pescando, ¿cómo tú vas a decir eso? Y dice, sí, échenla, y finalmente lo echaron, y cuando lo echaron, ¿qué pasó con las redes? Se rompieron porque era tanto lo que había. ¿Y qué dijo Pedro? Gloria a Dios, aleluya. No, Señor. Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy ¿qué? Pecador. La gloria, los que fuimos llamados por la gloria, por esta gloria, vimos su gloria como del unigénito de Dios. Irresistible. No se puede resistir, no se puede aguantar. Cuando el ser humano puede ver la gloria de Dios, no se aguanta, lo que quiere es más de eso. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, escúcheme por favor, miren lo que dice. Por medio de estas cosas, ¿cuáles cosas? La gloria y la excelencia. Estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas de vida eterna, promesas de vida abundante. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna. Dios pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Todo lo puedo en Cristo que me... Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando soy débil, es que soy fuerte. Sea tu estilo de vida sin avaricia, porque Él ha dicho que nunca te dejaré. Por tanto, no temeré lo que el hombre pueda hacerme a mí. Dice la Escritura, que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, o en base, o por medio de ellas, seamos ¿qué? ¿Participantes de qué? Está el issue. Aquí está el issue, amados. ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos qué? Participantes de la naturaleza divina de Dios.
No estamos hablando aquí de que Pedro está hablando de que ahora somos participantes de la esencia de Dios, como Dios, no somos dioses caminando por Orlando. Está diciendo, somos participantes de la naturaleza divina de Dios, del carácter de Dios, de las cosas que caracterizan a Dios. Dios es amor, Dios es paciencia, Dios es bondad, Dios es paz. Somos participantes. Usted y yo ahora tenemos acceso, bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora usted y yo podemos compartir, dice la Escritura, el carácter de Dios. Fíjense que dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones, habiendo escapado del poder. Esto es en el pasado, amados, en el pasado, en el momento de la salvación, se conoce como regeneración, habiendo ya escapado permanentemente del poder de la corrupción del pecado, a causa de las pasiones. Those evil desires que había en nosotros y con los cuales algunos de ustedes o de nosotros todavía estamos luchando. Versículo 5, escúcheme. Aquí estamos hablando de qué. Estamos hablando de que, pues, aquí hay que perdonar. Amén. Hay que perdonar porque Dios me perdonó. Hay que perdonar porque si no perdono voy a ser una persona amargada. Sino como el abogado ese que sale, mi nombre es Mun. Soy abogado, ¿sabes? ¿Has escuchado? Amargado. Oh, Señor. Por años. No sé, yo cuando lo veíamos pensábamos que el tipo lo que decía, yo soy el amargado y es abogado. Señor, I'm sorry. Versículo 5 dice, por esto mismo, o por razón de esto, o basándome en lo, ¿está hablando de qué ahora? Está hablando de la abundancia de la gracia divina prometida. ¿Se acuerda que le dije hace un momento que hay dos cosas aquí que están envueltas? La primera parte es la soberanía de Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos ya nos fue dado. Esa es la soberanía de Dios, el poder de Dios. Usted y yo ya compartimos con la naturaleza divina de Dios. Lo que necesito para cambiar, lo que necesito para perdonar, ya Dios me lo dio. Ahora entramos a nuestra responsabilidad humana. Por eso dice, por esto mismo, poned toda ¿qué? Diligencia, cumplan con su responsabilidad humana, esforzándose al máximo en hacer que, en añadir, otra vez, generosamente, a vuestra ¿qué? Fe, virtud. Párese ahí un momentito. A vuestra fe. Ahí está hablando simplemente a nuestra confianza, de la seguridad que el creyente tiene en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y usted sabe que la base de la vida espiritual es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No, there's not a chance. So, Pedro está diciendo, ante toda esta realidad, ante todo este equipaje que Dios le ha dado, ante todo este montón de recursos que Dios ha puesto en su mano, ahora lo que te toca a ti, Edwin, ser diligente, cumple con tu responsabilidad humana, esfuérzate al máximo en añadir, no un poquito, sino generosamente a tu fe, a tu confianza y seguridad en el Señor, virtud. Eric, la palabra, si no la has estudiado alguna vez, estúdiala, porque viene del griego, habla del director de un coro, que hace todo lo posible para que su obra o la presentación tenga toda la excelencia posible. Estabas tocando ahorita, y te lo digo, pues, yo me imagino que es el sentir de los hermanos de la iglesia. Damos gracias a Dios por el talento que Dios te ha dado, ¿verdad? ¿Sabes? Y pues, ¿sabes? Pues, la palabra virtuoso, ¿right? Un virtuoso, ¿right? Es una persona que produce algo con excelencia, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios está diciendo. Añade a la confianza, escucha que es importante, amado, esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Bendito sea el Señor. Los que han venido el miércoles, los que vinieron esta mañana, saben que se le dio una hoja de papel que tiene solamente una oración en la parte de arriba que dice, en tus propias palabras, ¿qué para ti es desperdiciar la vida? Y la asignación era, pues, llevarte el papel para tu casa y traerlo el miércoles que viene con una contestación. Desperdiciar mi vida para mí es esto. No, aquí estamos hablando de no desperdiciar la vida. Aquí Pedro lo que está diciendo, ante la realidad de todo lo que Dios te ha dado,
Todo lo que tú necesitas para vivir la vida, para vivir virtud, obedecer, adorar, servir, ser un gran papá, ser un gran esposo, ser un hombre bueno, ser un siervo, todo lo que tú necesitas ya se fue dado a ti, ya lo tienes. Ahora te toca a ti no desperdiciar tu vida. Ahora te toca a ti ser diligente, esforzarte al máximo para añadir a tu fe, a la confianza, a la seguridad que tienes en Dios, virtud. ¿Y qué es virtud? Es energía moral que produce cosas con excelencia. No te conformes con desperdiciar tu vida. 1 al 10, papá, es un papá de excelencia. No te conformes con ser un 2 o un 3. Sea un virtuoso, sea un padre virtuoso, sea una madre virtuosa. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice aleluya? A la virtud, conocimiento, entendimiento, sabiduría. Resultado de comprender y aplicar la verdad de Dios. Ese conocimiento. No son datos, no es que si escatología, que si soltería, no es eso, es la sabiduría que viene de esa cuestión de comprender y aplicar la verdad en tu vida. Al conocimiento dice, añade dominio propio, subraya eso, que todos lo necesitamos, la capacidad para contenerme, autocontrol, autodisciplina. Alguien dijo que la virtud guiada por el conocimiento disciplina los deseos de nuestra carne. La virtud guiada por el conocimiento disciplina los deseos de nuestra carne. Algo que casi todos, yo diría, nosotros necesitamos en nuestra vida. Al dominio propio, añádele paciencia. No desperdicies tu vida, añade paciencia. Persevera, resiste por hacer lo bueno, no cedas. No des tu brazo a torcer. Si lo que estás haciendo está bien, continúa. Añade paciencia, más y más. De paso, en este caso aquí, perdonen que grite, pero I have to be emphatic. Aquí lo correcto es perdonar. De eso que estamos hablando hoy aquí. Por eso que estamos hablando de toda esta cuestión. Porque muchos de nosotros no queremos perdonar. Y lo correcto es eso. Y yo quiero, pero no tengo fuerza. Pues esto es lo que Dios te está diciendo, amado. Amada. Lo que necesitas para hacerlo, ya Dios te lo dio. Soberanía de Dios. Ahora tu responsabilidad es ser diligente. Añade paciencia. A la paciencia, piedad, nuevamente reverencia, lealtad, obediencia a Dios. Eso es un estilo de vida. A la piedad, escuche, afecto ¿qué? Fraternal, es fileo, de Filadelfia. Es afecto por los hermanos de la iglesia. Es la disposición a sacrificarte por otras personas. Es eso. Pero entonces, al afecto fraternal añade ¿qué? Ese es agape. Ese es el que Dios tiene por nosotros. Escuche ahora, ese agape, bendito sea, acuérdese, por favor, Señor, ayúdanos, ayuda a esta gente que quiere cambiar, Señor, ayúdalos, Señor. Padre, estremécelos, tócalos, revuélvelos por dentro, Señor. Entienda, por favor, que si usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, si nos arrepentimos, si le entregamos nuestra vida a Él, ahora, en este momento, no cuando estemos en el cielo, sino en este momento, usted y yo compartimos la naturaleza divina de Dios. Y es ahí el detalle. Ese es el issue. Ese es, bendito sea el Señor. Esa es una gran razón para enamorarme de Él. Pero bien, salía la palabra que en Puerto Rico se utiliza, pero no la puedo utilizar porque yo sé que a algunos no les va a gustar. Pero bien entregado, no puedo dormir, no puedo vivir sin ti, tengo que verte, me tienes sentado en el baúl, ¿por donde quieras que me lleves? Él decidió compartir su naturaleza divina conmigo.
Agape es amor divino. Es propio de la naturaleza de Dios. Yo no genero eso. Ninguno de nosotros por nuestra fuerza lo podemos generar. Agape, amor divino. Escucha, pero Pedro está diciendo, añade el amor fraternal a este tipo de amor. Quiere decir que si Dios lo está diciendo por medio de Pedro, quiere decir que eso puede ser una realidad. Mira, quiere decir que yo en mi vida puedo tener ese tipo de amor. Ese agape amor es producido por el Espíritu Santo en el corazón del creyente que se lo permite. Lo primero que escribí, ese amor es producido por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y el Espíritu Santo me dijo, todavía falta algo, mijo, todavía falta algo. ¿Qué? Que se lo permite. Usted, responsabilidad humana, eso es. ¿Con qué me deleito? Me deleito contigo. Lo que te quiero es a ti. Lo que quiero es estar enamorado de ti, totalmente, entregadamente. Esa disposición. If you have that in your heart, Dios va a provocar eso dentro de ti. Versículo 8. Agárrese bien. Si tenéis estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que ya mencionamos. Todo lo que es necesario para vivir la vida eterna, la vida abundante, la vida piadosa, todas esas cosas que ya yo tengo porque yo comparto con Cristo su naturaleza. Yo tengo eso ya. I have that. Pero está diciendo, ya que ustedes tienen esas cosas y abundan en vosotros, o si continúan abundando, si continúan creciendo y desarrollándolas, escucha ahora, no os dejarán estar como ociosos, vidas inútiles e ineficaces, ni sin fruto, estériles, improductivos. ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente esto. El aumento de estas cualidades que mencionamos, fe, paciencia, piedad y todas esas cosas, el aumento de estas cualidades en la vida del creyente, escucha ahora, permite ver que esa persona genuinamente conoce a Cristo. Que esa persona comparte la naturaleza divina. Si usted comparte la naturaleza divina, entonces el mandamiento que Dios le dio nos dio por medio de Cristo en Mateo 22, ama a Dios con todo tu corazón, con toda fuerza, con toda tu alma, entonces nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos amar a Dios de esa forma. Nosotros podemos amar a nuestro prójimo de esa forma. Nosotros podemos amar, escuche, que está lloviendo, así que nadie puede irse para ningún lado. Está lloviendo, pero lloviendo. Es un aguacero lo que está cayendo, no se ve nada de aquí. Soy yo que estoy hambriento y no veo bien, ¿sabes? Pero se ve oscuro allá afuera. It's raining, right? Thank you, Lord. I mean, no. 40 días de amor. Hay un caballero que se llama Pito, que está en uno de los grupos. Y decía, yo no quisiera que esto fuera 40 días de amor. Yo quisiera que fueran 140 días de amor. Y yo dije, wow, gloria a Dios, santo alabado. Y dice, ven, ¿te ha gustado mucho el estudio? Sí, el estudio está chévere, pero lo que más me gusta es la comida, que está bien tremenda. Hemos pasado bien chévere. En un momento dado, la sesión de perdonar de esta misma sesión, estamos ahí, ¿sabe? Hablando a lo último, ¿sabe? Hablando de que usted puede citar algún caso que usted ha visto donde el perdonar ha surgido y ha sido glorificado. Entonces, habían dos señoras que estaban sentadas una al lado de la otra. Y entonces, estaban así y de momento se miraron y empezaron, ¡ah! I'm not making it up. ¿Cuántos lo vieron? Estaba en mi casa. You guys saw that, right? Okay. ¿Qué era? Eran dos personas que estaban, la señora que la hermana había invitado, no es cristiana, y pues trabajaban en la misma compañía y al principio se odiaban. Y entonces le dieron un ultimátum, o arreglan las cosas o las dos se van.
Y entonces, pues la hermana cristiana tomó la iniciativa y se arreglaron las paces, se pidieron perdón y todo. Entonces estaban ahí presentes. Escúcheme. Si tú tienes la naturaleza divina, tú compartes la naturaleza divina, escucha bien, porque esto es fuerte, yo sé que a algunos no les gusta, pero ni modo. El tiempo de cogerle miedo a la gente ya se me acabó. Muchos errores que he cometido por cogerle miedo, que la gente se moleste, se vaya, lo que sea, y no he dicho la verdad. Usted comparte la naturaleza divina de Dios. Entonces, usted puede amar a esa gente bien difícil en la vida suya. Tiene la naturaleza divina de Dios, puedes amar como Cristo amó a la gente esa que es demandante en la vida tuya, que te saca por el techo. Comparte la naturaleza divina de Dios, entonces puedes amar a la gente esa que te decepciona, a la gente esa que te ha fallado, a la gente esa que te ha traicionado, a la gente esa que te ha pasado por la piedra, como dicen los boricuas. ¿Compartes la naturaleza divina de Dios? Sí, la compartes. Pues entonces, quiere decir que puedes amar a la gente que intencionalmente ha querido hacerte daño. Puedes orar por ellos. Puedes ayudarlos. You can do that. Ay, por eso fue que lo trajimos hasta aquí ahora, ¿sabes? Y es toda esa cuestión del amor, y qué lindo, yo te amo, tú me amas, pero la cuestión es que Cristo dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. De esa forma. Quien comparte la naturaleza divina de Dios puede ser paciente con otras personas. Empieza conmigo. Y con esa otra, ponle el nombre, ponle ahora mismo, ahí, pues escríbele, ponle las iniciales, esa misma persona. Puede ser paciente con ella. Tiene la naturaleza divina, tiene la naturaleza de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo la naturaleza divina. Ahora sí salgo de aquí dispuesto a perdonar. De hoy en adelante sí que lo voy a hacer. ¿Right? ¿Cómo lo hago? 4 cosas. Renuncia a tu derecho a vengarte. No me voy a vengar. No, renuncia a tu derecho a vengarte. Pero alguien tiene que hacerle pagar por eso, ¿right? ¿Sabes? ¿No? Pues sabes que hay alguien que lo puede hacer mejor que tú y mejor que yo. Y él dice que lo va a hacer. Él dice que la opción es esta, o te vengas tú, o me vengo yo, ¿right? ¿Quién puede hacer mejor trabajo? Él puede hacer mejor trabajo. By the way, tú y yo no somos muy santitos que digamos, amén, amén, gloria a Dios, definitivamente. Pero Él sí es santito, Él sí es justo, Él sí sabe lo que hacer, cómo hacerlo, en la forma que hacerlo, en el momento preciso. Renuncia a tu derecho a vengarte. Querer vengarte, hacerle daño, eso nunca te va a sanar de ninguna forma. Querer vengarte y estar amargado, eso no va a herir a la otra persona, a ti es que te va a hacer daño. Renuncia a tu derecho a vengarte. ¿Por cuánto tiempo debo hacerlo, pastor? Mientras tengo el deseo de vengarte, hazlo. Cada vez que te den la gana, renuncia. ¿Te acuerdas? ¿Cuántas veces debo perdonar? 7 veces 7, no. Todas las veces que sea necesario. Perdonar no es una cosa que se hace una sola vez, es algo continuo. Si no me entiende lo que quiero decir, entiéndame ahora. Recuerdo, me duele, perdono. Recuerdo, me duele, perdono. Recuerdo, me duele, perdono. Y sigo por ahí para abajo. Cada vez que recuerde y cada vez que me duele, perdono. Recuerdo, me duele y perdono. Recuerdo, me duele y perdono hasta que llegue el día ese que llega tarde o temprano, en que finalmente usted recuerda y ya no duele. No, ¿cuántos de ustedes alguna vez han experimentado eso, verdad? Porque yo soy el único normal aquí que ha experimentado eso. No, I have, de verdad. Y en el día de hoy, como yo he tratado y yo sé que se puede, ahora ya no me toma mucho tiempo.
Ahora cuando me hiriste, pues yo me empecé a sentir así feo y dice, no, perdono, bendícelo, bendice a su familia, bendice a sus hijos, prospera. ¿Por qué razón? Pues por bendito sea el Señor, Cristo, yo te alabo. Gracias, porque yo no puedo estar con esa persona y al mismo tiempo decir, Señor, bendícelo. No puede ser, es imposible. Mientras más usted hace lo primero de bendecir, más rápido usted va a perdonar. Así que renuncie a su derecho a vengarse. Segundo, reenfóquese en el propósito de Dios para su vida. Reenfóquese en el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué razón? Reenfóquese. En vez de estar enfocado en lo que está, es sinvergüenza, ese bandido, me hizo. En vez de estar enfocado en eso, me enfoco en el propósito de Dios para mi vida, porque es importante. Mientras usted, escuche, importante, mientras usted y yo estemos enfocados en la persona que nos hirió, escuche, esa persona mantiene control de su vida. I repeat that. Mientras usted se mantiene enfocado en la persona que le hirió, esa persona mantiene control de la vida suya. And that's not too smart, by the way. Y de paso, si usted insiste en no perdonar, y usted insiste en mantenerse agarrado a la amargura, lo peor va a suceder. ¿Qué es lo peor? Que usted va a terminar pareciéndose a esa persona que usted tanto detesta. Porque su enfoque va a ser tanto en esa persona que cuando usted viene a ver, usted está actuando como esa persona. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? Reenfóquese en el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Facilito, mire, lo tiene aquí. Dice, Job 11, 13 a 35. Pero si entregas tu corazón, ese es el propósito de su vida, entrega el corazón suyo a Dios. Y hacia Él extiende tu mano, en otras palabras, busca de Dios. Extiende tu corazón, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres. Extiende hacia Él tu mano, quiere decir simplemente busca de Él. De paso, el primer paso para buscar de Dios es recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Acuérdese que Cristo tiene una provisión ilimitada de amor y perdón que usted y yo necesitamos. No se olvide de eso. No solamente me da vida eterna, me da salvación, pero en Él hay amor, en Él hay perdón que tanto yo necesito para todas estas cosas. Y la otra cosa que dice aquí, interesante, dice, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces, subraya esto, podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme. Mantener la frente en alto. Cuando alguien me hace daño, cuando me traicionan, por lo regular tiendo a exiliarme. Hello, ¿sí o no? Cuando alguien me hace daño, cuando paso algo feo, me escondo. Yo no quiero saber más de la vida. Yo no me voy a coger más ningún chance amando a nadie. Ya eso, como diría mi mamá, el cuento de los bobos se acabó. Ya es suficiente con lo que me han hecho. De ahora en adelante ya no más amor para nadie. ¿Ay? Me encierro. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted busque de Dios. Dios quiere que usted le entregue su corazón a Dios, que usted busque de Dios y que usted continúe con su vida. ¿Sabes qué? Yo voy a seguir amando a la gente. Aunque escuche que es importante, y usted debe hacer lo mismo, aunque yo sé que el amar a las personas como Dios quiere que las ame, estoy cogiendo un chance. Voy a ser vulnerable a que me vuelvan a pasar por la piedra, voy a ser vulnerable a que me vuelvan a herir, voy a ser vulnerable a que vuelvan a abusar de mí, a que me usen. I don't care anymore. Así era que decía Martin Luther King, ¿se acuerda? I don't care anymore. I'll see you in the mountaintop, right? Porque era un hombre que tenía gran convicción, sabía en quién había creído, sabía para dónde iba. ¿Sabe qué? En ese particular, pues yo me identifico con él. Yo sé en quién he creído y yo sé que esto es lo que es correcto. Yo sé que yo no puedo permitir que las experiencias tristes, negativas, hirientes del pasado impacten mi vida y me obliguen a caminar y a hacer una cosa que es contraria a la naturaleza divina que yo comparto de Dios, que es amar incondicionalmente. Y particularmente a la gente difícil, a los que me maltratan, a los que me hieren y todas esas cuestiones. Y la última cosa
Otra más. Responda al mal con el bien. You know that, right? No seas por vencido por el mal, sino vence el mal por el bien. La mejor forma de provocar que a la gente le arda la cara de vergüenza es tratándolos bien. You try that, it works, brother or sister. It really works. It's so good. And then you feel good too. Y lo último es, repite el proceso tantas veces como sea necesario. Cada vez que sea necesario, usted vuelve. Yo no me voy a vengar de esta cuestión, definitivamente que no. Yo me voy a enfocar en el propósito de Dios. Señor, cambia mi corazón. Yo busco de ti. Yo voy a seguir hacia adelante. Yo no voy a permitir que lo que me han hecho aquí impida que yo continúe haciendo lo que es correcto en tus ojos. Yo comparto tu naturaleza divina, Señor. Y además de eso, pues ¿sabes lo que yo voy a hacer? Con esa persona yo voy a seguir hablando cosas buenas. Me volvieron a llamar, pastor, ¿usted sabe lo que fulano dijo? Pues ¿sabes qué? Déjame decirte algo de fulano. No hay posiblemente una persona que haya bendecido mi vida tanto como fulano. Y hay tantas cosas buenas. Déjame decirte las cosas buenas que esa persona tiene. And I will do that, and I will do that, and I will do that, and I will do that. Y si la próxima vez que veo a la persona, mencionan el nombre de la persona, vuelvo a sentirme otra vez de la misma forma, repito el proceso, repito el proceso, repito el proceso. ¿Y de verdad que usted puede hacer eso, pastor? Yes, indeed. Y tú, si compartes la naturaleza divina de Cristo, lo puedes hacer también. Y por eso fue que Dios te trajo en el día de hoy a esta iglesia, a este lugar. Por eso es que Dios permitió que cayera toda esa agua que está cayendo allá afuera, para que no tuvieras que irte, para que no estuvieras enfocado en el hecho de que es tarde y pudieras enfocarte en lo que Dios te está diciendo en este momento. Dios te ama, ¿ok? En este mundo, escúcheme, vamos a ser heridos. Right? Cuando somos heridos, esto es gratis, esto no, o sea, no hay que pagar nada, esto es postre que no tiene que pagar nada por esto, ¿ok? Vamos a ser heridos. Cuando somos heridos, no hay que perdonar a nadie. ¿Right? Somos heridos muchas veces de forma que no es intencional. ¿Cuántos de ustedes han herido a alguien sin querer? Can I see your hand? Right? Pues, o sea, cuando alguien me hiere de esa forma así, pues ¿qué yo tengo que hacer? Sé paciente, hermano. Utiliza la naturaleza divina esa que Dios te dio. Sé paciente, persevera, ¿no? Es una vida piadosa. Pero entonces, cuando te ofenden, o las heridas que provocan las ofensas son distintas, porque la ofensa tiene premeditación y alevosía. Esa fue una de las cosas que en los grupos pequeños discutimos a la sociedad, que yo sé que abrió muchos ojos, ¿right? Pues, diariamente me van a herir, pues esa persona, pues soy paciente en el trabajo. Trabajo con una persona esa difícil que no le subió el ascensor a la azotea y que pues no sabe nada de esa cuestión y pues me dice 4 cosas que me cragues, pues ¿qué voy a hacer? Pues no hay problema, paciente contigo, ¿right? Pero entonces tengo este otro compañero de trabajo que este hombre falsificó unos documentos míos, este hombre puso una firma mía, este hombre intencionalmente me ha querido hacer daño, me ha querido perjudicar. A esta persona sí tengo que perdonarlo. Amén. Right, pues entonces, cuando surgen esas cosas, pues tengo que perdonarlo porque Dios me perdonó, tengo que perdonarlo porque si no voy a ser amargado, tengo que perdonarlo porque en el futuro voy a necesitar perdón. Pero fue que perdí mi trabajo. Es que perdí mi casa por resultado de lo que este tipo me hizo. No solamente eso, perdí mi trabajo, perdí mi casa y estoy a punto de perder mi matrimonio. Y el dinero que tenía ahorrado para mandar a mis hijos a la universidad, el banco se quedó con él por culpa de esa sinvergüenza. No, y como yo no tengo la capacidad para perdonar eso, por eso es que necesitas a Cristo en la vida tuya. Y si ya tienes a Cristo, déjame decirte, recordarte nuevamente, pues si tú no perdonas es porque estás siendo tú rebelde contra Dios. O porque no estás siendo diligente, no estás asumiendo tu responsabilidad humana, porque todo lo que tú necesitabas para hacer eso, ya Dios te lo dio. Ese es el pasaje, llévatelo para tu casa, léelo, vuelve a leerlo y trata de buscar razones por las cuales lo que yo estoy diciendo es incorrecto. If you look for that, you will find it. Pero si no, deja que el Espíritu Santo te dé convicción y que te permita echar hacia adelante, salir de ahí. Echa para adelante. Ama a Dios. God is good. All the time. No, este es un buen momento para hacer un llamamiento, una invitación, para que todos los pecadores se arrepientan.
Este es un buen momento para el pastor o el apóstol o el profeta utilizar la oportunidad y la situación para manipular las emociones de las personas. I won't do that. Solamente le digo esto. Si hoy nuevamente volviste a escuchar la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hay un caso bíblico que a mí me para los pelos de punta. Era un hombre que se llamaba Esaú, que Dios tocó su corazón, tocó su corazón, y cada vez que eso lo tocaba se ponía más duro, y llena, duro, 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 duro. Hasta finalmente el hombre dijo, pues está bien, me voy a arrepentir, y no pudo arrepentirse. La palabra de Dios dice esto, no para siempre contenderá el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. No para siempre. Eso quiere decir que hay un momento en que nosotros cruzamos una línea. Yo no sé cuál es la línea. Dios la sabe. Lo que yo sé es que Dios dice, si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Si usted es cristiano, si usted comparte la naturaleza divina de Dios, entienda, por favor. A eso que Dios te ha dado, sé diligente, amado. A tu fe, a esa fe tuya, añade virtud y la paciencia, el conocimiento, todas estas cosas, amor fraternal. Sirve. Sírvele a otras personas.